¿Qué tal? Pues bueno, en estos tiempos decembrinos aún estamos ya en los últimos días de diciembre y no quería dejar pasar precisamente antes de que termine el mes decembrino y toda esta época de fiestas navideñas decembrinas, pues de mencionar que no debemos olvidar de entrada qué es lo que se celebra. em, Quienes nos heredaron también estas creencias, tradiciones, em, religiones y cuáles son los motivos principales que en teoría se promueven con estas celebraciones, más allá de si somos creyentes o no, practicantes o no, religiosos o no. Pues al final es innegable que en la cultura esto se ha permeado, ha tenido una influencia innegable, al punto en que pues en la gran mayoría del mundo pues se celebran estas fechas con un motivo específico, ¿no? Y es precisamente por ello la importancia de no olvidar qué es lo que se está celebrando y tampoco olvidar, por ejemplo, lo que está pasando el día de hoy en esta misma región, en Palestina. Que no se olvide, por ejemplo, dónde está Belén. Me gusta mucho esta imagen porque precisamente nos hace recordar dónde está Belén y qué es lo que está pasando en este momento precisamente en esta área ahora denominada Palestina, donde pues ya van para 3 años prácticamente, pero esto pues tampoco es que haya empezado apenas hace 3 años, simplemente se ha recrudecido en un genocidio la opresión contra los palestinos. Sin embargo, esto viene desde mucho tiempo atrás y pues se puede tomar prácticamente desde el origen del Estado ficticio espurio y asesino del Estado de Israel en 1948, 3 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Se crea todo el aparato de la ONU y además se funda también el Estado de Israel en 1948. Y es ahora este Estado de Israel el que sistemáticamente desde entonces, a través de desplazamientos forzados, del apartheid, del Nakba y todas estas cosas contra eh, el pueblo palestino, que lo ha ido desplazando, oprimiendo, exterminando, hasta llegar a lo que hoy está pasando, e insisto, desde hace 3 años se viene recrudeciendo, que es el genocidio contra el pueblo palestino. Jesús probablemente, al estar en esta área, si hoy lo tomáramos con las nomenclaturas actuales, pues Jesús era palestino. Y es esta parte la que también me llama la atención. Y precisamente hace un par de días yo publicaba un reel donde si pensáramos en términos actuales, ¿no? A Jesús, la realidad es que sería poco popular, sería un tipo polémico como lo fue en su momento, y probablemente seguiría siendo discriminado, insultado, excluido, em, por su forma de pensar y su forma de actuar. Y me agrada mucho precisamente esta frase, ¿no? De que pone aquí José Sánchez, ¿no? Donde pone Feliz Navidad y recuerden que Jesús era un revoltoso socialista palestino y revolucionario que si viviera en nuestros tiempos tu tía panista discriminaría por Chairo. La realidad es que hay mucha verdad en esto que pone José. La realidad es que es así. Si hoy Jesucristo estuviera por acá entre nosotros, si Jesús estuviera entre nosotros, la realidad es que sería discriminado por diversas razones. Por revoltoso, le llamarían socialista por sus políticas sociales de tratar de compartir el pan y el vino, por tratar de que pues no haya pobres o de cuidar a esos pobres, de no abandonarlos,
desampararlos, lo discriminarían también por ser palestino y por ser evidentemente revolucionario, simple y llanamente, por ser un tipo que defiende a los más oprimidos y que promueve la paz. Simple y llanamente por ser revolucionario, porque no todo revolucionario implica que tiene que ser violento en este sentido. Y pues precisamente si Jesús viviera en nuestros tiempos, pues tu tía panista lo discriminaría por chairo, o por socialista, o por palestino, o por revolucionario. Y esa es la gran ironía de olvidar lo que estamos celebrando, y a quién estamos celebrando, y de qué manera se comportaba, incluso en las propias enseñanzas, aquel al que se está celebrando, el nacimiento de aquel al que se está celebrando en estas fechas navideñas. Esa es la gran ironía de la desmemoria histórica de muchos y de también de la hipocresía, ¿no? De muchas tías panistas que se persignan, que hacen todas las celebraciones, las decoraciones, ponen los nacimientos, ponen los arbolitos, pero se olvida qué es lo que se está celebrando. Al final del día, y con esta hipocresía también, es como muchos de aquellos que se denominan católicos cristianos o incluso judíos, y en un momento para allá vamos, pues terminan olvidando quién era el que pues en este momento se está celebrando. Hablando de los judíos es peculiar porque pues evidentemente tienen ellos, los judíos con respecto a los cristianos católicos, diferencias doctrinales fundamentales evidentemente. No olvidar que todas ellas se derivan al final de las religiones abrámicas, ¿no? Estas que a veces también se les termina denominando eh, pues las religiones judeocristianas, al final derivan más o menos de lo mismo, sin embargo se terminan distinguiendo, insisto, con diferencias doctrinales importantes. Y por ejemplo, entre estas, curiosamente, una de las que más me llama la atención es cómo los judíos de alguna manera siguen esperando al Mesías, ¿no? Al Mesías, al Mesías, al ente mesiánico, al ungido de Dios, ¿no? Al enviado. Em, es peculiar cómo ellos siguen, insisto, los judíos esperando a, al, al Mesías, mientras que por otra parte cristianos, católicos y demás están esperando más bien el anticristo, y ahí te das cuenta cómo se contraponen interesantemente pues estas dos doctrinas. Unos están esperando al verdadero Mesías, eh, como le llamen los judíos, y otros están esperando probablemente más bien la venida del anticristo, y ahí chocan, porque por una parte, quién sabe si aquel que sea el Mesías judío, pues a la vez sea el anticristo de los cristianos, ¿no? Es algo peculiar pensar en ello. Y hay que entender también por qué es que los judíos precisamente no admiten o aceptan a Jesús como el Mesías o como su Mesías. Y en gran medida entender que para ellos el Mesías necesariamente va a unir a los pueblos judíos. Esa es una de las cuestiones fundamentales del entendimiento en el judaísmo de su Mesías. Será alguien que unirá a todos los judíos, y a la vez ellos insisten mucho en que este Mesías probablemente sea violento, ¿no? Incluso invoque o incite a la guerra. Y cuando tú entiendes estas diferencias fundamentales, también entiendes por qué unos se comportan como se comportan, por qué los judíos actúan como actúan y creen en lo que creen. Y ahí es donde también cobra sentido un genocidio, por ejemplo. Ellos con este pretexto, ¿no?, de sentirse el pueblo elegido, a partir de la supremacía que yo he explicado muchas veces, para que haya exterminio tiene que haber anteriormente a ello un pensamiento supremacista, y ese pensamiento supremacista lo tienen estos que se consideran el pueblo elegido. Y ahí están las diferencias fundamentales, ¿no? Interesante pensar en esto en estos tiempos, donde, insisto, además se está llevando en tiempo real un genocidio
que prácticamente está terminado en Gaza y que va probablemente hacia Cisjordania y que, bueno, se seguirá extendiendo como lo han hecho en los últimos 50, 60 años de constante opresión contra el pueblo palestino que, insisto, y no olvidemos, seguramente, de esa área y región geográfica, pues era el mismo Jesús, Jesucristo, que ellos, insisto, no consideran como su Mesías, que ellos no consideran como propiamente el ungido. Y es ahí donde, insisto, desde entonces, para que nos hagamos una idea, desde tiempos ancestrales, evidentemente, hay una constante em, división, enfrentamiento, no solo doctrinal, también en la práctica, ¿no? Y es algo de lo que a veces no se habla demasiado, pero en realidad hay una confrontación entre judíos, entre cristianos. También ahí hay unas agendas que no solo son religiosas, sino también políticas, y donde evidentemente cada quien elige sus cabezas en el lado judío, en el lado sionista, por decirlo ya con el tema religioso, pero ya con el elemento político, pues en este régimen anglosionista, evidentemente eligen a sus cabezas como al mismo eh, genocida de Netanyahu, y es ahí donde empiezas a entender un poco más a profundidad a qué nivel de relevancia está, insisto, esto que empecé hablando, el no olvidar qué es lo que estamos celebrando y qué es lo que está pasando, no solo no olvidar, sino observar qué es lo que está pasando en este momento en el mundo y en esa área específica donde, pues insisto, está Belén, que es en la región de Palestina, que hoy está pues mayoritariamente destruida. Entonces, no olvidemos, es importante no olvidar qué es lo que se celebra. Hace apenas justo 2 años yo estaba hablando de este lamentable hecho que no debió de haber empezado y no debió de haber terminado en genocidio de miles de palestinos. Es algo que la humanidad, creo yo, no se debería de perdonar. Y permitió que ocurriera en esa tierra, en esas tierras que se consideran santas y sagradas. Se permitió que se llevara a cabo un genocidio. Por algunos monstruos miserables, asesinos de niños, asesinos de ancianos, asesinos de mujeres, asesinos de hombres inocentes. Para terminar, quisiera comentar, y no quería, insisto, dejar pasar estas fechas para comentar esto. Es peculiar, hace poco vi una imagen interesante, que es una especie como de cuadrantes, ¿no? Un diagrama, donde tenemos en los ejes, por una parte en un eje tenemos el capitalismo y por otra parte la Navidad. Entonces, en este eje tenemos el anticapitalismo por un lado y el procapitalismo por el otro. Y en el eje vertical tenemos pro Navidad versus anti Navidad. Está muy interesante. La verdad, ahí ustedes lo pueden ver. Me agrada mucho. La verdad es que como lo plantearon aquí. Y por una parte entonces tenemos en el eje horizontal en el anticapitalismo, pero pro Navidad tenemos a Jesús. Alguien anticapitalista, pero pro navideño, digamos. Por otra parte, en el procapitalismo y la pro Navidad tenemos a Santa Claus, ¿no? Él es fan del capitalismo y fan de la Navidad. Y es interesante ver cómo esta figura, ¿no? El Santa Claus se creó precisamente, ¿no? A partir del capitalismo, ¿no? El hombre capitalista creó a su propio Santa Claus, que es el que lleva los regalos a los niños, a través, por supuesto, del descarado y desenfrenado consumismo que se promueve durante todas estas fechas. Y es una especie de antítesis también en este sentido de Jesús, ¿no? Que no era precisamente, pues obviamente no era capitalista, era alguien que decía,
hay que agradecer, con valorar lo poco que se tiene, agradecerlo, y no se necesita de mucho más que alimento espiritual, básicamente, para estar plenos, ¿no? Entonces ahí está la antítesis interesante porque, por otra parte, Santa Claus es sumamente materialista, ¿no? Es un capitalista vestido de rojo, parecido, por cierto, a Carlos Marx, ¿no? Que por ahí también hay unas teorías bien interesantes sobre, ya también históricas, ¿no? Que se hablan del judeo-bolchevismo, ¿no? De esta conspiración judeo-bolchevista que había en otras épocas. Es peculiar, ¿no? Que al final Santa Claus se parezca tanto a Carlos Marx y que al final del día también pues hagamos tantos memes con el parecido de Carlos Marx que tiene con Santa Claus. Por otra parte tenemos al Grinch, ¿no? Al famoso Grinch, que es anticapitalista y también es antinavidad, ¿no? Somos muchos fans del buen Grinch, que por momentos tiene toda la razón en detestar a los humanos, ¿no? Y yo creo que conforme uno va creciendo va entendiendo mejor al buen Grinch. La realidad es así. Em, por cierto, iba a hacer este comentario con una máscara del Grinch, pero pues precisamente porque estoy hablando de temas sensibles no lo quise hacer, pero lo dejo para uno de estos días, en estos días navideños, voy precisamente a hacer un comentario de estos, pero con la máscara del Grinch. Por otra parte tenemos Scrooge, ¿no? Que es procapitalista, pero antinavideño. Está interesante esta matriz, la dejo ahí y cierro, insisto, con este comentario. Simplemente recalcando, no olvidemos lo que estamos celebrando, no olvidemos los que están sufriendo, los que están padeciendo lo que está pasando en el mundo, no olvidemos al pueblo palestino. Hoy la causa palestina no solo es de Palestina, es una causa de la humanidad. Desafortunadamente, creo yo, dejamos pasar muchísimo tiempo y dejamos que esto, pues básicamente, llegara a las peores consecuencias, para que finalmente y desafortunadamente el régimen anglosionista concluyera con su propósito, ¿no? Que es el exterminio del pueblo palestino. En gran medida lo han estado logrando, ya no solo se han conformado con el desplazamiento forzado, sino con también ahora pues el terrible eh, genocidio y exterminio que han estado padeciendo durante estos últimos años. El pueblo palestino. Simplemente dejo la pregunta al aire, abierta, para que se imaginen qué es lo que pensaría Jesucristo, si viera y estuviera aquí en la tierra viendo lo que se está haciendo en Palestina, contra los palestinos, contra el pueblo palestino. Para mi gusto sería una gran decepción, sentiría una gran decepción, probablemente lloraría, se daría cuenta que al final el libre albedrío que en teoría les dio pues lo han usado de la peor manera para destruir al prójimo, para no amarlo, para odiarlo y finalmente para exterminarlo. Todo esto que todo esto que he estado diciendo hasta el momento lo digo siendo además un ateo. Yo soy alguien que se considera ateo, que no tiene religión, que siempre he dicho, si tengo un Dios, ¿por qué no tener a todos los demás? Si creo en Dios, ¿por qué no creer en todos los dioses, en todas las diosas, en todas sus formas? En ese sentido digo, o los tengo a todos o tengo a ninguno, y por eso es que me considero ateo. Precisamente creo que por momentos el ateísmo también es una postura pacífica, en el sentido de que no tengo el dogma, ni el fanatismo, ni el fundamentalismo para tener que defender a una sola figura como si fuera la única figura, la única verdad, el único Mesías, que es precisamente esa pelea, ese conflicto el que ha generado tantas guerras durante tantos años. Yo lo evito. Digo, ¿sabes qué? Prefiero no tener Dios, y con eso creo que nos evitamos la guerra. Muchas guerras, mucha sangre, por el simple hecho de considerar que tu verdad es la única verdad, que tu Dios es el único Dios, en esta línea desafortunada que tienen además muchas de estas religiones abrámicas, que suelen ser monoteístas, en el sentido de que ya hablemos del judaísmo, del islam o del cristianismo, todas consideran que son la única verdad, son dogmáticas, son fanáticas, son fundamentalistas, y en ese sentido creo yo que ser ateo
más allá de ser alguien que, que pues simplemente no cree en Dios como se nos suele tratar, ¿no? Yo lo que quiero y lo que creo es en la paz. Y la paz es lo que creo que más necesita y se anhela en este mundo tan violento, tan ensangrentado. Al final, tal vez, eh, logrando la paz sea el verdadero camino para poder llegar a Dios. Esa es mi forma de pensar. Así que bueno, pues más allá de esto, deseo que, sin caer en el cliché navideño, porque en verdad no creo que ni siquiera se pueda en estos tiempos, en un 2025, con todo lo que está pasando en el mundo, de manera cínica y descarada, como si estuviéramos ciegos, decir feliz Navidad, como si el mundo estuviera para eso, ese tipo de clichés vacíos que por momentos terminan ya siendo estas típicas frases navideñas de feliz Navidad, feliz Año Nuevo. A ver, esperemos que seamos capaces como seres humanos de darnos cuenta de lo que estamos viviendo en estos tiempos, más allá de los clichés y de estos palabras vacías que termina siendo una feliz Navidad, porque creo que no debería de ser feliz Navidad para nadie en el mundo mientras haya un genocidio, mientras el pueblo palestino esté sufriendo. Creo que no hay forma, si fuésemos verdaderamente humanos, de desear feliz Navidad en un mundo como en el que estamos. Estamos viviendo en un mundo en decadencia, en guerra, no solo actuales, sino venideras, guerras potenciales. Y más que feliz deberíamos en verdad estar hablando de la paz, pero más allá del típico discurso de la paz, sino verdaderamente en pensar de qué manera, como sociedad, como mundo, como humanidad, podemos ya no solo desear la paz, sino luchar por la paz. Esto ya no se va a tratar de pedir, la paz la tenemos que arrebatar, porque no nos los van a dar tan fácil. Y la paz, y por momentos temo, temo pensar que parece ser el camino al que nos están llevando. Parece ser que si deseamos la paz, como dice la locución latina, aquella locución clásica, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Desafortunadamente parece que nos están llevando a eso. Pero hay que pensar siempre que tenemos que tomar una postura defensiva, porque es la única manera, no de ataque. Aquí no se trata de hacer la guerra por hacer la guerra, pero tampoco de dejarnos pisotear, humillar, violentar. En ese sentido creo yo que el camino es defendernos. Y no tenemos que tener miedo para pensar en defendernos, así como el gran ejemplo que nos han puesto los palestinos. Ellos tienen el total y absoluto derecho de defenderse como pueblo, más aún cuando están siendo objetivo de ser un pueblo al cual se le quiere borrar, se le quiere exterminar. Cualquiera en los zapatos palestinos haría exactamente lo mismo, por su gente, por su familia, por su pueblo. Cuando se quiere estigmatizar y criminalizar la defensa legítima del pueblo palestino que tiene para defenderse, porque ni siquiera el pueblo palestino cuenta con un ejército, porque ni siquiera el pueblo palestino pues está conformado por un Estado, que ese ha sido siempre el problema, mientras que el Estado de Israel es eso, es un Estado de Israel que cuenta con todos los recursos nacionales, internacionales, apoyos de todo tipo, financieros, militares. Se está enfrentando Sansón con las patadas contra ese monstruo sionista. Los palestinos se están defendiendo casi con las piedras, contra tanques, contra drones, contra bombas. Algunas de esas se hablan que ya ha habido utilización de bombas nucleares. Así que imagínense
¿Qué es lo que nos depara si eso le pasó al pueblo palestino? La realidad es que esa es una advertencia para el resto de los pueblos en el mundo. ¿Con qué derecho? Ya olvidemos de los derechos divinos, ya olvidemos esos derechos que ellos se cuentan a sí mismos en estos autoengaños que tienen como ideología supremacista de contarse que ellos tienen un derecho supremo, divino, de ser el pueblo elegido y de reclamar esas tierras con todo el uso de las formas y las violencias. Más allá de ese derecho, ¿qué derecho real y terrenal tienen para estar haciendo lo que están haciendo? ¿Quién les dio ese derecho? Nadie. Y por eso es que cuando hablemos de paz, desafortunadamente tenemos que hablar de cómo nos vamos a preparar para la guerra. Si vis pacem para bellum. Y en este sentido, pues eso es lo que realmente deseo. Que pensemos en la paz, que anhelemos la paz, pero que lo hagamos con conciencia. Y que empecemos en verdad a pensar cómo vamos a defender a nuestros pueblos y a nuestro mundo. Eso es lo que deseo en esta Navidad y espero, en verdad, que cada vez tengamos más conciencia en fechas navideñas. Esa es la verdadera raíz. Más allá, insisto, de los clichés, más allá de las palabras vacías, que cada vez la humanidad en estas fechas y que cada año que pase lleguemos a estas fechas, lleguemos cada vez con mayor conciencia. Conciencia es lo que requiere nuestra humanidad y nuestro planeta.